Bien. Eh, Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me logra escuchar? Sí, maestro. Sí, profesor. Hola, sí, buenas noches. Ah, ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Sí, ¿qué compañeros. pasó? Hoy día nos toca desarrollo personal. Sí, qué sorpresa. Quería comunicarles que la profesora Yomara se encuentra no disponible hoy día para poder realizar el dictado y se me ha convocado a mí para poder complementar la sesión que ella había planeado, ¿no? Es por esa razón que solo por hoy día ya me van a tener a mí con la clase que vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a charlar, vamos a intercambiar opiniones de acuerdo al tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que mantengan activo el chat. Bueno, como ya me estamos escuchando y ya me están escuchando y la clase está siendo grabada, vamos a comenzar, ya que el tiempo apremia. A ver, ahí está. El tema del día de hoy es emociones y aprendizaje. Y aunque es un concepto que, pues, podemos definir nosotros muy fácilmente, nos cuesta eh, ponerlo a prueba, las emociones en primer lugar, ¿no? Las emociones y cómo vamos a aprender con las emociones. Bien, entonces quienes aprenden más con las emociones son los niños y las niñas porque es un tema nuevo para ellos, ¿no? Es un aspecto en el que el niño nunca ha sentido emociones y pues por primera vez las sienten y por eso hay que tenerlos en un ambiente donde las emociones estén correctamente evocadas, ¿no? Donde las emociones se den como deben ser para niños, de una forma en la que solo los niños puedan recibirlo correctamente. Un niño no debe recibir otro tipo de emociones que reciben los adultos, por si acaso, ¿no? Muchas veces esto al niño, a la niña le asociamos noviecito, noviecita, pero él no sabe nada de eso. Le asociamos ese tipo de afecciones que para nosotros es normal, pero para ellos pues obviamente es algo extraño. Y pues por supuesto que eso está muy mal. A eso me refiero yo con que al niño hay que asociarle emociones de niño y tampoco tratar de asociar las emociones que nosotros tenemos de adultos con los niños, porque créanme que a la larga pues distintos psicólogos en sus estudios han determinado que causa, ¿no? Ciertas afectaciones al niño o a la niña. Entonces, ¿qué son las emociones? ¿Qué emociones debería sentir un niño a su edad, que es nuestro personaje principal, el público al cual nosotros nos debemos dirigir? Y por lo tanto es un público muy delicado. En primer lugar, definamos emociones desde un punto de vista de la psicología. Las emociones son respuestas psicofisiológicas. ¿Qué quiere decir psicofisiológicas? Vamos a aclarar aquí. Por ejemplo, alguna vez, y tengo entendido, todos hemos experimentado un miedo tan terrible, ¿no? Es un miedo para cualquier cosa, ¿no? Un roedor, por ejemplo, unos ladrones, el miedo de perder a un familiar, ¿ya? Eso, pues, lo experimentamos con emociones, pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿No? Cuando sentimos ese miedo, nuestro cuerpo empieza a helar, nuestro parietal acá empieza a ponerse muy tenso, helado. A eso se refiere con psicofisiológicas, que en nuestro cuerpo se desarrollan respuestas gracias a las emociones. ¿De acuerdo? Sudamos, por ejemplo, ¿no? Sudamos, nos ponemos muy fríos. A eso se refiere con psicofisiológicas. Son respuestas psicofisiológicas. A estímulos internos o externos. Por supuesto, obviamente, ¿no? Estímulos internos o externos, todo lo que sucede afuera, o estas respuestas se dan por fuera también, o por dentro, como es el famoso paro cardíaco, ¿no? El paro cardíaco que le da a personas que se asustan. Bueno, en fin, felizmente los niños no experimentan tanto estas emociones como nosotros,
porque es, como repito, la primera vez que lo ven. Así que los niños no, los niños no tienen un concepto de la muerte tan definido como nosotros, por ejemplo. Si un niño nunca ha visto películas, ¿no? Si un niño nunca ha leído, si nunca ha sabido de un familiar que ha fallecido, o si nunca le explicamos cómo funciona, si no lo ha experimentado, el niño va a cruzar la pista normalmente, ¿no? Una pista, pongámosla Javier Prado, ¿no? De Lima. El niño la va a cruzar. El niño va a cruzar un puente colgante en plena tormenta, ¿no? No va a tener esa emoción del miedo. Va a tener otro tipo de emoción, pero no el miedo porque no se le ha enseñado el miedo. Entonces, hay una gran pregunta que se hacen ¿no? Los grandes psicólogos. ¿Estos sentimientos, ya sean positivos o negativos, se pueden llegar a aprender? A través de esta pregunta han nacido muchas investigaciones. Interesantes, por cierto. Una de ellas es que si el asesino nace o se hace, el psicópata, el asesino, nace o se hace, es otra, ¿no? Interesantes. Pero bueno, sigamos ahora con las emociones. Cumplen una función adaptativa, nos preparan para actuar, relacionarnos y sobrevivir. Bueno, yo voy a tener las mismas emociones o actuar de una forma en la que actuó otra persona. Entonces, el niño es un buen papel absorbente de emociones. Como tú te pongas, el niño también se va a poner, ¿no? El ejemplo de tu emoción lo va a experimentar tu niño. Así que siempre se dice que el padre o el adulto ejemplo del niño debe ser un adulto dispuesto a actuar correctamente, porque si no el niño va a heredar mediante el ejemplo su forma de actuar, ¿no? Así que mucha delicadeza con eso, mucho cuidado. Y por supuesto que existen emociones básicas que sin querer podemos experimentar por primera vez. Alegría, tristeza, miedo, ira, asco, sorpresa. Podemos decir emociones principales, ¿no? Y ya encontramos emociones más complejas, como la culpa, la vergüenza, el orgullo y el amor. Precisamente, justo ya que hablamos al inicio, que nosotros al niño le inculcamos emociones. El niño es un sinvergüenza, si lo podemos decir así, porque se baja el pantalón y no pasa nada. Para el niño no siente nada. Pero ¿cuándo sentirá vergüenza el niño si se baja el pantalón? Cuando nosotros le decimos, cuando todos se ríen de él, por supuesto que sí, factores externos. Cuando todos se ríen de él, cuando alguien le dice, oye, eso está mal, o oye, pareces un tonto, o ve en la televisión que otros se ríen del que se bajó un pantalón. Por eso es importante supervisar lo que el niño ve, ¿no? Por eso el niño es un gel absorbente. Todo lo que ve lo imita. Catherine, a ver, coméntanos. Maestro, buenas noches. Disculpe mi pregunta. Como recién me conecto, de repente me estoy equivocando en entrar al link. Como nos enseña la Miss Giomara, por eso era mi consulta. Dime. Eso era mi consulta, maestro. De repente me he equivocado entrando a sala. Ah, ya, no, Como no. Lo que pasa es que el día de hoy estoy, pues, suplantando a Miss Yomara por hoy día, porque tiene algún problema personal que le impide venir, ¿no? Ah, La ya, estoy gracias, reemplazando. maestra. Muchas gracias. Claro, sí. Yo pensé que me ibas a hablar de una anécdota. Bueno, en fin, ahí está. Por eso siempre dicen que los niños son como una tabla rasa, ¿no? Una hoja en blanco que nosotros somos responsables de llenar. Bueno. ¿Qué emoción sientes cuando aprendes algo nuevo y te sientes capaz? Ahí está. ¿Cómo aprende el niño a lo largo de los años? Pues siempre se dice, y los grandes pilares de la educación, en los grandes pilares de la educación también interviene, es la motivación. Un niño motivado siempre está dispuesto a aprender cosas nuevas. Por eso, bueno, ya, si no puedes motivar al niño, por lo menos, o por lo menos, no lo desmotives, ¿no? No lo desmotive. Por eso aquí mucho entra a aplicarse evitar la palabra no. Motivación y con juegos, Naila. Muy bien. Con juegos se motiva. Hay muchas formas de motivar a un niño y los juegos son un factor principal. Otro factor, aunque no lo crean, visto ya por el campo de la psicología, la música, por supuesto, por supuesto. Los colores, por ejemplo, también, buenos colores son los que motivan. Pero por otro lado, el hacer algo motiva a un niño, pero ¿qué no debemos hacer para desmotivarlo? Que a veces hacemos los adultos, porque ya tenemos ese chip en la cabeza, es evitar la palabra no.
Ya, acá les voy a decir a ustedes, no usen la palabra no. Cualquier palabra que adquiera connotaciones de negatividad, o sea, palabras negativas, por ejemplo, no se hace esto porque si no esto, que no debes esto, que no lo hagas, que etcétera, etcétera, que involucre no, o no se porten mal. ¿Por qué usar no se porten mal para motivarlo en lugar de pórtense bien y seguiremos jugando tal vez, ¿no? Incluso como que condicionarlo a veces también daña un poco. ¿M? Pareciera que criar o enseñarle a un niño requiere de muchísimo tiempo, en verdad, ¿no? Pero bueno, para los que lo sabían, excelente. Es un gran alivio para el niño evitar esas palabras. No, la negatividad. Se tienen que usar palabras claves. Imagina entonces la delicadeza con la que tiene que hablar una docente, ¿no? Enriquecerse con el diccionario, evitar palabras, tener palabras clave para los niños, ¿no? Ser muy mímica también, si no quieres hablar, entonces hay que ser expresarse lo más posible con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestros brazos, ¿no? Y así pues evitamos palabras negativas, ¿no? Ejemplo, esto, no hagas eso, no saltes, no te pelees. ¿Por qué en lugar de decir no te pelees, mejor, y si coleccionas amigos, ¿ah? El que tiene 1000 amigos dice que vive muchos años. Ese tipo de cositas positivas son los que realmente lo motivan en lugar de las negativas, ¿no? A ver, por ahí Marlene me dice, si, bueno, a Naila ya la leí, Marlene me dice, si te subes ahí te puedes caer. ¿Quieres que te duela? Claro, ¿no? Muy negativo, ¿no? Muy negativo. Se tiene que usar estrategias para los niños. Y efectivamente se han estudiado a lo largo de estos años, ¿no? El campo de la psicología como siempre, estrategias para los niños. La psicopedagogía, ojo, la psicopedagogía, ¿no? ¿Cómo funciona la mente en el aprendizaje? La psicopedagogía. Bueno, y así, por ejemplo, a ver, díganme qué otras palabras negativas conocemos, porque nuestra generación, creo, ¿no? Desde los 50 hasta los 30 hasta los 25 años, pongámosle, usamos palabras así negativas, ¿no? No hagas esto, que si faltas te va a pasar esto, ¿no es cierto? No pegues, no puedes, no lo hagas, porque eres así, eso. A ver, vamos a buscarle entonces esas palabras reemplazos, ¿no? A ver, vamos a ver si acá me dan, no puedes, ¿no? No puedes que, no puedes subirte porque te vas a caer, ¿no? Porque algo malo te va a pasar. ¿Ah? Podrían hacer un interesante ejercicio en su tiempo libre, anotar todas esas palabras negativas y convertirlas a palabras positivas, y encontrar una mejor forma, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué eres así? ¿No? Sí, ya escuché esa ya, la clásica, ¿no? Hijo, ¿por qué eres así? ¿Por qué no eres como el otro niño? Uy, eso realmente, lo crean o no, eso sí lo mata al niño. He escuchado, pero eso sí lo mata al niño, lo fulmina al niño. Ese niño va a salir mal, definitivamente. Y la peor palabra que puede escuchar un niño es efectivamente, eres malo, ¿no? Eres malo. Esa palabrita le rompe el corazón. Entonces, eh, tal vez ese sea uno de los motivos por los cuales... Ah, Mayra, a ver, dinos, Mayra. Claro, toma la... Profesor, es una pregunta. ¿Hasta qué edad, por ejemplo, le hace daño esas palabras que usted dice, ¿no? ¿Por qué no eres así como ese niño? O hay docentes también que dicen, ¿no? Todos sus defectos malos le dice delante de los niños, ¿no? Y de verdad no me parece bien eso o es correcto. ¿Y hasta qué año, se le puede decir sus errores delante de los demás, Es profesor? una, es una pregunta muy interesante la que haces y efectivamente hay una respuesta en concreto. ¿Qué sucede? Hubo un psicólogo estudioso llamado Jean Piaget. Ahí, Catherine, a ver, dime, Catherine. Maestro, yo les cuento una anécdota, A ver, que, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la primaria, había una compañerita por la falta de mamá, que era huérfano y solo vivía con su papá, no le entraba el estudio. Y entonces la maestra le ponía sus orejas del burro y le hacía dar vueltas todo el campo con las orejas del burro. Y entonces eso le ha marcado
a mi compañera, ¿no? Justamente nos encontramos la semana pasada y siempre tiene ese resentimiento por esa maestra, siempre tiene esa cólera de que le ha marcado mucho en su etapa de su niñez. Y yo creo que no hay límite a edades para, ¿cómo se llama?, hacerle resentir al estudiante, ¿no? Ya sea con las palabras negativas, ¿no? Eso sería mi aportación, maestra. Ese es lo extraño de la psicología. La psicología es el campo de estudio de la mente humana, pero hay que aclarar algo, cada humano, cada ser, cada persona es diferente. Así que no crean que los estudios que han hecho los psicólogos se aplican para todos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a responder primero a Mayra, pero es un tema muy interesante que plantea luego la compañera que habló, que ya no le apunté su nombre, pero sí, 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 es cierto también lo que dice. Pero vamos a ver, empezamos por ahí. Existió un estudioso de la conducta humana llamado Jean Piaget. Voy a poner su nombre para que ustedes lo puedan también, si desean, investigar. Ahí está. Jean Piaget. Él propone en su teoría del desarrollo cognitivo, voy a ponerlo acá, pero vamos a hablar a pequeños rasgos, no a grandes rasgos. Pero él propone aquí que el niño, el ser humano, a lo largo del tiempo que crece, experimenta distintas formas de aprender. Ejemplo, no podemos enseñarle a un niño de 3 años con fórmulas matemáticas, no lo va a aprender, no lo va a aprender definitivamente. Existe una edad donde le podemos enseñar eso, que no son los 3 años. O sea, ya entendí la pregunta de Mayra y es que los niños pueden aprender ciertas cosas a determinada edad. Es imposible que un niño aprenda otras cosas, tanto cognitivas, o conocimiento, como emociones, a cierta edad. Imposible. Pero pasa, pasa. En este caso, Jean Piaget, con su teoría del desarrollo cognitivo, nos propone edades en las que los niños desarrollan y cómo desarrollan su mente y su aprendizaje, por lo tanto. Él plantea, a ver si no me equivoco, la edad de 0 a 2 años, donde el niño aprende a través de las percepciones, o sea, tocando. Tocando aprende el niño, tocando. Dale objetos, dale colores y ese niño va a estar feliz. Claro, tu sonrisa es una cosa bonita que debe ver el niño. O sea, todo lo bonito que vea, lo brillante, déjalo que toque, déjalo que toque. El niño, o sea, tú puedes tener un ambiente donde el niño se caiga, pero obviamente no va a ser un tercer piso porque ahí se muere. Hablo de que se caiga y que lo dejes levantarse él solo, ¿no? Porque tocando es como se aprende. Y con el dolor, pues, generado por él, también lo va a aprender. Pero que, no voy a decir error porque ya ahí sería caer como que este profesor es muy estricto, que a los niños, entonces, ¿qué se le hace a los niños? No, pero pasa. Eh, Muchas veces cuando el niño se cae, las mamás reaccionan con mucho miedo, ¿no? ¿Y qué le pasó? ¿Qué se... Ya. Y el niño asocia que ese sonido es que algo está pasando, algo malo está pasando, y cuando el niño, pues, sabe que algo malo pasa, se pone a... ¿Cómo se pone el niño cuando algo malo pasa? Se pone a Ah, llorar. se pone a llorar, se pone a llorar. Entonces, pues, a esa edad es mejor dejar al niño solo tocando lo que quiere, para que pueda experimentar él solo. Pero claro, propiciando un buen ambiente, pues, ¿no? ¿Qué lo voy a dejar que se caiga de un segundo piso? De una silla, de una silla un niño se puede caer y no le va a pasar nada, ¿ya? No te preocupes por eso, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Los niños a esa edad tienen un metabolismo que puede llegar a curarse, así que no pasa nada. No te preocupes, déjalo que se caiga, déjalo que se levante y vas a ver cómo ese niño cuando crezca va a ser alguien independiente. ¿Qué más nos dice Jean Piaget? A lo largo de los años, los niños pueden recibir cierto conocimiento. El niño recibe conocimiento de 0 a 2 años cuando toca cosas, las percibe o las escucha, etcétera, ¿no? Con sus sentidos. Luego nos menciona una edad, creo que es de 2 a 4 años o de 2 a 6, miren, ya no olvidé. Pero lo importante es que hay rangos de edad donde el niño es capaz de aprender mucho mejor ciertas cosas, tanto emociones como conocimientos. Y vamos a volver a a la participación de su compañera porque ella respondía Mayra. Averigüen ahí a Jean Piaget, muy extenso.
Muy extenso e interesante. Bueno, en primer lugar, es triste la educación en este país porque a un niño de jardín, la verdad, no se le debería insertar el conocimiento de forma cognitiva o mucha teoría o fórmulas matemáticas, que izquierda, derecha, que arriba y abajo. Sí, pero con experiencia. Y medir de una forma siempre yendo por el buen lado cualquier característica que tenga el niño. El labor del docente es ver qué sabe hacer el niño y que lo haga bien, ¿no es cierto? Si se cayó, uy, eres fuerte, ¿no? Uy, eres fuerte. Dicen, eso está muy bien, por ejemplo, ¿no? Hay profesoras que dicen, te caíste, wow, qué fuerte, no lloraste. Interesante. En lugar de decir, uy, qué tonto eres, ¿por qué te has caído? Que pasa también, hay gente que dice así. A eso yo me refiero con, por ejemplo, esa podría ser una buena nota, ¿no? Obviamente. En cambio, cuando uno está en la secundaria, pues ya tu buena nota no va a ser esa. Tu buena nota va a ser desarrollar bien una ecuación. No debería ser que te caíste y lloraste, ¿no? Por ahí va. Así que esta educación está tan podrida que la verdad, según Jean Piaget, deberíamos aprender desde, así, matemática, lenguaje, desde, ¿sabes qué edad? 12 años en adelante. ¿Era 12 o 14? En adelante, él menciona eso, ¿no? Formales, creo que le llaman. Mira, no, lo tengo en la punta de la lengua, pero formales, concretas, ¿no? Es un estudioso interesante de la cognición, de la mente humana y la educación, Jean Piaget. Bueno, sabemos que las emociones provienen de respuestas neuronales del cerebro, así que el cerebro siempre percibe lo que está alrededor. Y no solamente hablamos de percibir con ver, sino también con tocar. Es algo realmente poderoso. Pero ¿qué relación hay entre las emociones y el aprendizaje? Que hay emociones impactantes que influyen mucho en la memoria de los niños. Les comento algo personal, ¿ya? Resulta que en mi segundo piso, que no estaba ni construido, solo había un techo, están criando esas gallinas que son muy grandes, doble pechuga, ¿no? Ya, las doble pechuga. Y yo de niño me subo a la escalera y de repente me cae una gallina en la cabeza. Y eso me asustó bastante porque la gallina me arañó mi cara, ¿no? Mi cabeza me estuvo picoteando y me asusté. Tuve una emoción fuerte. Al punto que sí, que le tengo ya no decir miedo porque ya no, porque soy adulto, pero sí cierto respeto a esos animales de que no los puedo ni tocar, ¿no? No los puedo ni tocar. Podría pasar, pero no tocarlos, pero no. Y en cambio a los perros como si nada. Y hay otras personas que le tienen pavor a los perros. Pasan por ellos a 2 cuadras para evitarlos. Y yo no. Yo paso a su costado. Porque nunca he tenido experiencia con los perros. Pero ponme a mí una gallina al frente y sí que me va a ir mal. Entonces, es muy interesante supervisar el ambiente en el que un niño está. ¿De acuerdo? A ver, permítame un momentito mientras hago algo. Nos vamos a quedar 10 minutos más, ¿ya? Pero permítame algo. No tienen clase después de esto, ¿no? Sí Y tenemos tenemos, clase. profesor. Ya, Sí, 5 minutitos tenemos, más. profesor. Ya, está bien, 5 minutitos más entonces. A ver, ahora sí, seguimos. Comparto pantalla. Ya. Verdad. Es bien cierto que como, bueno, la realidad en la que tenemos o en la que estamos ahora nos impide estar con nuestro niño las 24 horas. Y como maestras que son, están con sus alumnos, sus niños, 6 horas. ¿Y las otras horas qué pasa? ¿No es cierto? En esas horas donde no están ustedes con ellos pueden experimentar esas emociones fuertes. ¿Qué deben hacer entonces como maestras? Descubrir las señales que emite ese niño, ¿no? Un niño con ese tipo de emociones después suele ser agresivo con los demás.
Así que, y hay otras, muchas más, mm, que debemos rebuscar muchísimo. El factor egoísmo es una de ellas también. Niños egoístas, ¿no? Por ejemplo. Ven a niños que comparten mucho, creo que eso también es labor del docente identificar, bueno, en su caso, ¿no? Porque es del sector de inicial. Identificar en qué flaquea ese niño, cuáles son sus debilidades. No decirle, sino potenciarle, ¿no? Hacer que otro niño, si el niño es egoísta, hacer que otro niño comparta con él. Si el niño es miedoso, hacer que uno de sus amigos sea valiente junto a él, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de estrategias. Pero lo cierto es que los docentes, en este caso de inicial ustedes, solo están con los niños 6 horas, creo, ¿no? 6 o 4 horas. ¿Y qué pasa las demás 18 horas? ¿No? Pasan cosas que por obvias razones no estamos, pero ¿qué pasa al día siguiente? Hay que proponer estrategias, hay que saber identificarlas y pues sí, sí, eso requiere una docente contemple, que a pesar de que tenga problemas en su casa, en el aula sea otra. Eso es un factor importante para el desarrollo de una buena docente, ¿no? Y créeme que si, esto es cierto, si tú eres muy alegre a pesar de todo en el aula, lo vas a seguir siendo en tu casa a pesar de todo, ¿no? Eso es algo muy importante por si acaso, ¿no? No llevar los sentimientos al trabajo, ¿no? No llevar los sentimientos, ni siquiera el de la alegría, de las buenas noticias, solamente haz las cosas bien. En tu colegio, sé otra, en tu pronoí, sé otra, que lo eres en tu casa, ¿no? Una mejor versión de maestro. Y en tu casa eres persona, en el colegio eres maestro. Aunque uno una como madre nunca deja de ser maestra, ¿no? Bueno, eh, la emoción logra grandes vínculos porque hay vivencia todos los días, ¿no? Pero no la hay, pues es el docente quien propone. Crear vínculos, en todo caso. Crear vínculos es un factor importante para el desarrollo de las emociones. Ese es otro, crear vínculos. Leerlas, bueno, justo lo que comenté, ¿no? El docente debe ser capaz de leer al niño. Ya, bueno, está bien que en la calle seas una persona tímida, ya, todo lo que sea, pero en tu salón sí debe ser una profesora de todas las letras, con todas las letras, ¿no? Alguien capaz de leer las emociones, que venza ya ahí la timidez, ¿no? Porque estás con niños, tal vez a algunos le puede pasar, y es normal, pero ahí sí tienes que ser otro, la buena maestra, ¿no? ¿Qué estrategias para lograr en ese niño unas emociones como deben ser, unas emociones correctas o que las lleve bien? Primero, docente bien instruida. Luego, evaluar muy bien sus sentimientos. Aquí ya estamos viendo a la docente, ¿no? Desarrollo de actividades conectivas que integren a todo el aula, por supuesto, también, o sea, una docente creativa. Clima positivo y validación emocional. Creo que esto hasta a veces puede involucrar el premio y no el castigo, ¿no? Por ahí también Mayra me preguntó, ya mucho premio, ¿por qué no castigamos? Bueno, por ahí va también la pregunta, ¿no? ¿A qué edad ya uno puede ser riguroso con el niño? ¿No es cierto? Bueno, ahí responde la pregunta de que cada mente es compleja, pero sí, sí, va a haber un momento en el que con el niño a una edad también se le tiene que poner mano dura, ser muy riguroso. Buenas noches, buenas noches. Y bueno, en fin, eso es lo que tenemos que hacer. A ver, eh, ¿qué ejemplos o estrategias, ya para irme? Establecer límites. Ajá, tenemos el concepto de rigurosidad muy excelente. Nosotros a veces tenemos un mal concepto de rigurosidad. Uno dice riguroso, ya, le voy a pegar, o le voy a jalar la patilla, o le voy a gritar, voy a alzar la voz. No, eso no es ser riguroso, ¿ya? Y aquí Patricia, mira, da en el clavo, dice establecer límites.
O sea, gritarle a un niño, alzarle la voz, jalarle alguna parte de su cuerpo o la ropa no sirve. Ser riguroso exactamente es establecer límites. ¿Ah? Interesante la aportación de Patricia, ¿no? Hay que ser riguroso, pero no de esa forma en la que somos los adultos, ¿no es cierto? Un adulto le gritas, es porque ya es adulto, ya, pues, ya él sabe las cosas. Pero es porque de niño no se le ha forzado bien, no se le ha reforzado bien a hacer las cosas. No se le ha establecido límites, más bien ha sido riguroso de una mala manera, ¿no? Entonces, creo que ya gracias a su participación podemos responder a la consulta de Mayra y al debate que generó la compañera que participó, que el docente tiene que ser riguroso con los niños en todo momento, pero de una forma que no los afecte. Estableciendo límites sería una de ellas, siendo firmes con las normas, siendo justo, ¿no? Y buscando con ello palabras clave. Muy bien, chicas. Ya, pues, damos por terminada la sesión del día de hoy. Maestro, Eh, buenas noches. Edwin, sí, dime, ya Sí, para terminar. muy bien, un Profesor, gusto. falta todavía horas hasta 7:59. Sí, Es sí. más, 50, sí. Es hasta las 8, profesor. ¿8? Sí. A mí me han dicho hasta 7:50. las 7. De No, 8 a 9:30 tenemos otra clase, pero la clase es de 6:30 hasta 7:50, profesor. Uy, a ver, Es déjame ver. hasta las 7:50, maestro. 50. ya quiere escaparse el maestro, mira. No, no, no. No quiere enseñarnos, creo. Ya, 7:30, ya. 7:30, porque si a mí me han dicho 7 acá. Tienes de 6:30 a 7, ya se me hacía raro. 7:30, ¿de acuerdo? No sé, Profesor, no. disculpe, el horario de inicio es 6:30 hasta las 7:50. Sí, pues, ya, ya. Aquí tenemos un tema. Ya, voy a hablar con Millo Mara, ya, mientras le. Porque a mí, o sea, no es que no me quiera quedar, por mí me quedo hasta las 10 hablando con usted, pero acá me han dicho 7. A ver, no sé si por ahí me escuchan A ver, un ratito, ¿ya? A ver, le voy a avisar en qué está, a ver si ella también complementa lo que yo dije, ¿de acuerdo? Maestro es hermano de la Miss Yomara. Eh, A ver, le voy a no. preguntar si ya está libre, ¿ya? Porque creo que tenía un inconveniente. Es mi agua. Ah, ya, bueno, excelente. Ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. Ya está. Ya, vamos a hacer el proceso así, para estar parte teórica, parte práctica. Claro, ¿no? Porque también debemos practicar lo que hemos visto y se le va a revisar. Vamos a hacer hasta las 7:30 la teoría y dejar 20 minutos de trabajo grupal, ¿ya? Aprovechando justo los 20 minutos que quedan. ¿De acuerdo? Mejor, mejor. Pero atentos, ¿ah? Porque ese sí voy a ser riguroso con los conceptos. Resumiendo, resumir. Vamos a resumir, ¿ya? Vamos a resumir. A ver, el docente es forma parte de los tres pilares, ¿no? Forma parte de los tres pilares. Y es un personaje que guía al alumno, en este caso su público, los niños de inicial. Por lo tanto, guiar a un niño de inicial requiere, primero, que seas una persona estable emocionalmente en ese momento, en la actividad de la enseñanza. Segundo, que transmitas precisamente ese temple que tienes en el aula a los niños.
Y tercero, ser creativo en realizar actividades que integren a los niños. Pero, ¿por qué haces eso? Porque identificas cuáles son los puntos a favor o los puntos en contra o cualquier tipo de observación que tengas hacia los niños. Número tres, ¿no? Hablando de las emociones, ¿ya? Toco estos puntos para tomar el trabajo grupal. Bien, entonces, recordar que al ser el docente el personaje, uno de los personajes dentro de un aula, se va a realizar una pauta dentro del salón. Digámoslo así, va a actuar, pero como guía y con los conocimientos como deben de ser. Es por ello que hay un inicio y un desenlace y un interludio en medio de, donde en todos esos tres momentos se deben desarrollar los valores, se debe desarrollar el conocimiento, pero yo no hablo de un conocimiento con fórmulas, con que se escribe así, con que se habla así. No, no, hablo de un conocimiento donde ya hablamos de Jean Piaget, al niño le corresponda, pues, desenvolverse en su ambiente con los demás niños, porque lo preparamos para la sociedad. Yo hablo de eso cuando digo conocimiento. Para la edad de los niños, el conocimiento es tocar, experimentar, bailar, jugar, cantar y hacerlo de una forma amigable. Eso es. ¿Ya? Si vemos a un niño que hace todo eso solo, pues se está escapando del conocimiento, ¿no? A eso me refiero. A ver, un ratito. Ahora sí. Eh, a ver, entonces, ¿no? Dentro del punto 3, el docente es un personaje que tiene que desarrollar o actuar la historia en esos tres tiempos, con valores para el niño, observándolos muy bien cómo actúan y actuando en consecuencia. ¿No? Si tu niño se porta mal, ya sabes, no le digas te portas mal, no hagas esto, ¿no? Evitar palabras negativas, como ya hemos mencionado. Muy bien. Tanto al inicio de la actuación, voy a decir la actuación, ¿ya? Como al final, el docente tiene que seguir tal cual, ¿no? Tal cual. Es por eso que el niño, y vemos como consecuencia, muchas veces ve a su docente como, a veces lo confunde también y le dice mamá, papá, ¿no? ¿Les ha pasado eso? Que su docente, que su alumno le dice, ¿no? Su niño le dice, esto, mami, mami, ¿no? Los confunde con su mamá. O tal vez como alumnos a ustedes les ha pasado que confunden a su maestra, han confundido a su maestra le han dicho papá, mamá, ¿no? Efectivamente, si tu niño te ha dicho eso, pues eres una buena maestra, probablemente, ¿no? Probablemente. Ah, ya, Hilda. Jean Piaget en la etapa preoperacional sobre su aprendizaje de símbolos y lenguaje. Excelente, excelente, excelente. Pero no, no hablamos, ojo, una vez más, no hablamos de símbolos, la suma, la resta. No, 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 no. Hablamos ya, por ejemplo, símbolos en las que el niño desarrolle su vivencia. Por ejemplo, los símbolos de tránsito, el semáforo. De eso estamos hablando. Eviten asociar los conceptos de matemática, de lenguaje, cuando hablemos de conocimiento, porque eso no sirve hasta los 14, 12 años, no sirve para nada, ¿ya? Pero claro, los colegios nos introducen eso en la cabeza desde los 6 años, no debería ser así, en realidad. Que no le estamos haciendo caso a Jean Piaget, a esto, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Pero no le estamos haciendo caso a los grandes psicólogos. Pero ¿qué país logra hacer eso? Finlandia. En Finlandia, los niños a los 6 años no van al primero de primaria a aprender la suma, la resta. No, no hacen eso. ¿Ya? Ahí está Rousseau. Rousseau. Rousseau manifiesta que la persona aprende en la naturaleza. ¿Ya? En la naturaleza. Y habla de naturaleza como ser humano, ¿no? No habla de naturaleza de las plantitas. Obviamente también, pero no habla de naturaleza como habla más allá de ello, ¿no? El ser humano, su naturaleza es sociable,
del ser humano es curiosidad, ¿no? A eso se refiere. El niño debe aprender a través de la sociabilidad, ¿no? Socializando y dejando que sea curioso. Bueno, claro, con supervisión del maestro. Seguimos. Ya, ahí está. Tres, ¿no? Hay tres puntos que estamos tocando ahorita que involucran a las emociones. Eso va a lograr, si tú lo haces bien, va a lograr un vínculo, ¿no? Emocional muy determinante para él. Muy determinante. Pero sí se entiende la parte en la que el docente se cansa, ¿no? Se le agota su pila de tanta alegría, de ser tan bueno que... Pero bueno, hay que internamente desarrollar eso bien, por favor, ¿ya? Pase lo que pase. Hay muchas actividades en las cuales debemos ser creativos en cada uno de los actos. Bueno, sí, justo lo último que comentamos. Ya, por ahí vi esto, varón, ¿no? El varón tiene la característica de no ser un buen lector de emociones, el varón, ¿no? A diferencia de las mujeres que, uf, saben al toque cómo te sientes muy rápidamente, el varón no, ¿no es cierto? El varón no. A ver, espérenme un ratito. Y ahora sí. ¿Y qué debería ser el varón entonces para ser alguien que lea las emociones de los niños, ¿no? ¿Qué debería ser? Hay que averiguar eso, varón, hay que averiguar eso, varón. Porque las mujeres creo que ya nacen con eso. Bueno, ya nos quedamos aquí, ¿no? Nos habíamos quedado aquí antes de continuar. ¿Qué estrategias logramos para llevar a cabo una buena clase llena de emociones? ¿Mm? Integrando a todos los niños, haciendo que participen todos, que se confabulen todos, que compartan todos, generará un clima positivo, obviamente. Si hay factores externos que provocan valores negativos, como el egoísmo, vemos niños que no comparten, obviamente, ¿no? Vemos niños que no comparten. ¿Qué hacemos en esos casos? En realidad existen muchísimas estrategias y es parte de la creatividad del docente, pero en líneas generales, ya hemos dicho, no se le debe decir no seas egoísta. Se le debe demostrar que compartiendo se logra mejores cosas que siendo egoísta. Sonará gracioso, pero todo lo que yo digo se refleja en una serie animada. Yo creo que ustedes que son mamás sabrán cuál es esa serie animada del payasito, ¿no? A ver si alguien me dice cómo se llama ese payasito. Bueno. ¿No saben cómo se llama ese payasito? A ver, el payasito Plim Plim. ¿Ya? El payasito Plim. Así que sonará un poco gracioso, pero ese programa puede hasta guiarlos un poquito cómo actuar de docente para niños de inicial. ¿Quieren un claro ejemplo de cómo ser un buen profesor? Pues vean esa pequeña serie y les va a dar mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Me parece increíble porque estoy dictando este curso de reemplazo, pero por teoría, a mí también cuando estudiaba de docente, me enseñaban la psicopedagogía. Y me acuerdo que nunca había visto en mi vida Plim Plim hasta que tenía a mi sobrino ahí haciéndolo ver Plim Plim. Y veía cómo, ¿no? Uno cuando está ahí se distrae, miraba el programa, cómo funcionaba igual a como debería ser un docente como nos habían enseñado la psicopedagogía. Interesantísimo. Así que, bueno, los niños deberían verlo y también los docentes, ¿ah? Para que puedan tener ese comportamiento de la jirafita, creo que era la profesora de Plin Plin. Entonces, así, el ejemplo del egoísmo. No hay que decirle, no seas egoísta. Hay que decirle, miras, a este niño que ha compartido, pues, ¿no? Está feliz con sus amigos, van a bailar juntos, qué sé yo, ¿no? Van a compartir. Pero el niño que no comparte,
Tampoco hay que decirle, ¿no? Se queda solo, ¿no? Sino asociar de igual forma cosas buenas. Es muy delicado esto entonces, ¿no? Es muy delicado. Y ahí entra precisamente lo último, la validación emocional. No juzgar, ¿no? Escuchamos, pero no juzgamos, dicen ahí. No limitarlo, exactamente, sino enseñarle cómo se hace. Créeme que sí, ¿no? Profesor, ¿cuál es la estrategia para que el niño no sea egoísta? Entonces usted me está diciendo que no sea egoísta. Simplemente es darle atención, ¿no? Ser muy atento con su forma de ser y guiarlo a que haga lo correcto. Si tú lo guías, él te va a hacer caso. No hay necesidad de decir que no lo haga. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo debe ser la actuación emocional del docente y de los niños y del ambiente. Planteamos la situación, el tema de los animales de la selva. Estrategias a usar. La voz de la docente melodiosa, por supuesto. Hablo de una voz melodiosa, no una voz bonita. Una voz bonita, melodiosa, puede ser aceptable también. A ver, leer un cuento sobre un animal con sentimientos que ejemplificamos para que el niño no tenga, con acciones que debe haber, casi como el que les comenté, el programa que les comenté, ¿no? Plin, plin. Reflexiones, obviamente, y relacionar lo mencionado con lo aprendido. Estás hablando del miedo, entonces busca historias donde el personaje venza el miedo, de una forma en la que lo haría un niño, ¿no es cierto? Y pues realizar actividad. Ya me han comentado al inicio, juegos, cánticos y etcétera, ¿no? A ver, y ahora sí, vamos a hacer un trabajo grupal, ¿ya? De todo lo que hemos hablado. Un trabajo grupal. A ver, voy a anotar acá para el chat puedan realizar este trabajo grupal. Ah, no, acá está ya, ¿no? Ya. Esto lo voy a enviar al chat. A ver, díganme si logran leerlo para poder... ¿Sí se logra leer eso ahí? Ya lo envié al chat. ¿Lo logran leer? Maestro. Diseño una experiencia emocional, maestro. No, es esto. Diseñen un grupo, una actividad lúdica para niños de 3 a 4 años. Pero cuando se refiere a actividad lúdica, cuento puede ser una de ellas, canto, baile puede ser una, pero con un objetivo, que enseñe al niño a usar una emoción, ¿no? O que esa emoción, o cómo funciona esa emoción, ¿no? A eso me refiero yo. No un material, ¿no? Sino una estrategia también puede ser una actividad lúdica también. ¿Qué debes poner? Un nombre muy pegajoso de la actividad, muy interesante, muy práctico, muy simple, con palabras sencillas. Debes proponer cuáles serán los actos. Hemos hablado de 3 actos: inicio, interludio y desenlace, o inicio, intermedio y desenlace. El inicio sería el saludo, ¿no es cierto? Naturalmente. Y el desenlace sería la reflexión y la despedida. ¿De acuerdo? Y el desarrollo va al medio. ¿Sí? ¿Puede repetir el trabajo? Ya. Repetimos. La coordinadora le va a seleccionar los grupos. ¿De acuerdo? Aquí está, en la pantalla está. Van a diseñar un, una pequeña actividad lúdica. En este caso, lúdico es aquello que se logra que se logra distrayendo. A ver, para niños de 3 a 5 años. ¿Y qué debes hacer en esa actividad? Prácticamente como una clase. Debe tener inicio, desarrollo y fin.
¿Y qué debes hacer? Eh, digámoslo así, enseñar una emoción, ¿no? O con esta actividad, ¿cómo desarrollas esa emoción? Ahí está, mucho mejor. Con esa actividad, ¿cómo desarrollas la emoción? A ver, vamos a ver acá. Ya está. Debe tener esa actividad lúdica un aprendizaje. Cualquier ejemplo, ¿no? Colores, animales, normas de convivencia, puede ser el semáforo, etcétera. En el grupo que van a poner el nombre de la actividad, qué emoción están trabajando, qué aprendizaje están implementando, ¿ya? Pueden ser actividades incluso, la pesca, el simple hecho de cruzar una pista, el simple hecho de cruzar el puente y no la pista, eso desarrolla un valor de responsabilidad, eso desarrolla la emoción de confraternidad, confraternidad. Área de aprendizaje relacionada. Y ya, esto ya lo comentamos, desarrollo, ¿ya? Desarrollo. Por ahí, si entregan esto en un documento de Word, sería bacán, aunque si cada uno toma sus apuntes y le tomaría una foto, también estaría bien. O en el mismo chat que gracias a esta grabación ya queda grabado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por supuesto que pueden usar chat GPT, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Tener un consejero como chat GPT. A ver, Chira, ahí levantó la mano, nos dice. Profesor, disculpe, este trabajo grupal que lo vamos a elaborar, ¿cómo se llama? ¿Cuándo lo vamos a presentar hoy mismo o nos va a dar el tiempo porque ya estamos a 7:30 y en 20 minutos lo resolvemos por grupos o quién va a formar los grupos, por favor? Ah, ya. Si fuera para ahora, mejor dejemos una actividad lúdica. Dejémoslo en actividad lúdica y no en tiempos. No hagamos inicio, desarrollo y fin, solo actividad lúdica. Mejor. Así tenemos varias ideas. Ejemplo, ya, ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo rapidito de cómo es un grupo, ¿ya? Yo tengo mi grupo, hago un grupo con la botella, ya listo. Y pensamos, ¿qué emoción vamos a desarrollar? Ya, yo quiero desarrollar en el niño la emoción de la alegría. Listo. A ver, la alegría se puede desarrollar a través de, por ejemplo, cruzar la calle, ¿no? Viendo el semáforo o viendo los autos pasar. Listo. El niño que pasa, pues desarrolló la alegría. Es una actividad que si lo hacemos bien, la desarrolla porque hemos cumplido un objetivo. Cruzar la calle como se debe, ¿ya? Entonces, nos quedan 20 minutos. Lo único que vamos a hacer es mencionar esa actividad, la emoción que desarrolla y con qué aprendizaje se desarrolla esa emoción. Así como yo estoy haciendo. Ya les doy un ejemplo. Cruzar la pista como debe ser, cruzar el puente, por medio del puente, logra que el niño cumpla un objetivo y pues se sienta feliz con este objetivo. Lograr objetivos es una gran forma de hacer a un niño o de desarrollar en él alegría. ¿No es cierto? Así. Lo van a hacer ahora. Pues, pero ya no los momentos. Habíamos dejado momentos, ¿no? Porque eso sí sería para la otra clase. Pero ya no los momentos. Luego vas a poner el nombre de tu actividad, un nombre creativo. Entonces sería así. Voy a dejar en el chat. A ver, son 85. Múltiplo de 5, ¿ya? 85 entre 5. O no, son muchos, ¿no? Claro, son muchos, ¿ya? Por ahí la coordinadora los va a separar en grupo, ¿de acuerdo? Grupal mejor, ¿ya? O el coordinador, perdón. El coordinador los va a separar en grupo, ¿ya? Ahí atentos al chat. Pero eso es lo que quiero. A ver, yo voy a dejar la respuesta como si ya la diera el grupo, ¿ya? A ver, vamos a ver. Actividad. Voy a ponerle el título a mi actividad. En el título tenemos que
involucrar a todo el mundo, así que hay que usar verbos que involucren a todo el mundo. Hay que usar palabras normales, ¿no es cierto? Que no sean complejas. Cruzamos el puente de los desafíos con nuestros amigos. Ahí está. Ese sería el título. Voy a poner la emoción, alegría. Pero cuando coloques la emoción, coloca por qué. ¿Por qué crees tú que la alegría? Acá yo pongo, porque cuando un niño logra el objetivo, se alegra, obviamente, ¿no? Desarrolla una emoción de alegría. Ahí está. ¿Qué emoción desarrolla tu actividad? Listo. Aprendizaje. Cruzar la calle. Oigan, cualquier cosa que aprenda una persona a hacer es aprendizaje. Aprendizaje no es ecuaciones, que el verbo to be, que el sujeto predicado, no. Cualquier cosa que uno logre desarrollar bien es un aprendizaje. Y ahí está. En grupo tienen que hacer esto. Responder así. Título. Un título bonito que asocia a todo el mundo. ¿Qué emoción has trabajado? Y entre paréntesis, ¿por qué? ¿Y qué aprendizaje se ha desarrollado con esa actividad? Ah, me olvidé. Detalle. Vas a poner abajo, ¿no? Bueno, creo que eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Cómo le enseñas al niño a cruzar? Exactamente. ¿Ya? Viendo a todos lados, ¿no? Ya, vamos a poner acá. ¿Cómo? Le enseñé a cruzar eh, viendo de izquierda a derecha. Ahí el niño sabe que solamente hay dos lados, ¿no? Y así pones en tres líneas nada más o dos líneas lo que tú creas conveniente de de cómo se le ha enseñado eso. Y ya está. Profesor, el trabajo vamos a enviar por el chat. Por ella el coordinador le va a escribir, ¿ya? Como hoy día estoy de reemplazo, de guía, no sé cómo funciona la plataforma tanto aquí, así que ahí les agrupa, ¿ya, coordinador? Guillermo, ahí les agrupa, ¿ya? Ya, muy bien. Bueno, ya eso es todo con la clase teórica. Gracias, Viviana. Ahí está. Separen los grupos. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos.
Aló, profesor.
Chicas, ya acabó la clase, ¿no? Compañera, sí, Sí, pero ya se fue el profesor, ya hay que más bien hay que son avanzar con nuestro trabajo que 7:52. tenemos en grupo.